Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de este programa llamado A Título Personal. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en este nuevo formato de podcast en video. Si nos están viendo en YouTube o si nos están escuchando en Spotify, muchas gracias. También les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y también les recordamos que estamos estrenando una página web en kiridion.com.mx. Ahí está todo nuestro contenido que hemos subido hasta ahora y también hay más información acerca de nosotros y otras cosas ahí que les pueden parecer interesantes y de utilidad. Y bueno, en este episodio quiero hablarles de algo que el Señor ha estado hablando a mi vida en este tiempo y creo que es fundamental para todos entenderlo, y es acerca de la necesidad de las tribulaciones o de la aflicción para que la vida de Cristo se desarrolle en nosotros. Hace unos meses hablé un poco acerca de esto, hablando acerca de la semilla que debe caer en tierra y morir y dar ese fruto. Pero últimamente he estado leyendo el libro de Job y platicando con algunos hermanos han salido cosas muy interesantes, y una de las cosas que más han llamado mi atención y que el Señor ha sido como muy insistente es cómo en la vida de Job podemos ver cómo el Señor trató con él de una manera muy pesada. Y aunque Job era un hombre justo, porque la Biblia lo llama así, que era justo, que cumplía la ley, que hacía todo de acuerdo a lo que el Señor había demandado en el tiempo del Antiguo Testamento, al final vino tribulación sobre su vida, no porque hubiera hecho un pecado, no porque hubiera hecho nada malo, sino porque Dios se quería revelar a él de una manera diferente. Dios quería probar su corazón, Dios quería tratar con su vida. Y vemos que Job sabía muchas cosas acerca de quién era Dios. De hecho, lo vemos en las conversaciones que tiene en la serie de capítulos ahí con sus amigos, que también eran muy sabios en la palabra. Y de hecho podemos ver como una teología muy impresionante de parte de los dos, tanto de Job como de sus amigos. Pero al final, cuando el Señor se le revela y se le presenta a Job, podemos ver cómo todo lo que sabían o todo lo que sabía Job acerca de Dios solamente era conocimiento y solamente era algo que había conocido de Dios de una manera tal vez un poco superficial. Pero fue hasta que pasó por esa tribulación que pudo conocer realmente cómo era Dios y quién era Él. Cuando el Señor se le reveló, cuando el Señor se le presenta, le empieza a explicar quién es Él. Y eso me recuerda también a lo que dijo el Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos los discípulos empiezan a decir, pues unos dicen que eres Elías, otros que eres tal profeta, que eres etcétera, etcétera, muchas cosas. Y el Señor Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro le responde una revelación increíble que venía de parte del Padre y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús: bienaventurado eres, Pedro, porque esto te lo reveló el Padre, no fue revelado por hombres, no fue revelado de sangre ni de carne, sino el mismo Padre te reveló esto. Y es una pregunta que también el Señor nos hace a nosotros y que seguramente al final de la era, cuando nos encontremos con Él, el Señor nos va a preguntar eso. El Señor nos va a preguntar: ¿qué soy yo para ti? ¿O quién dices tú que soy yo? Y tal vez podríamos responderle: no, pues mi pastor me habló esto, o tal vez en una prédica escuché acerca de esto, o no sé, en algún libro leí acerca de esto, estudios, lo que sea. Y podemos decirle muchas cosas y a lo mejor nuestra teología puede estar muy correcta. Pero al final el Señor va a decir: ¿pero quién soy yo para ti? ¿O quién fui yo para ti en esta vida? Y al final eso es lo que va a contar delante de Dios, la experiencia genuina que tuvimos con Él, cara a cara o de cerca más bien, en la intimidad, en el lugar secreto, cuando el Espíritu de Dios nos revela quién es el Señor Jesús al leer las Escrituras, al cantar su palabra, al recibir una oración por parte de algún hermano o en alguna conversación en la iglesia. Es ahí donde el Señor se revela por medio del Espíritu. Y eso es lo que realmente transforma nuestra vida para ser a semejanza del Señor Jesús. Pero al final me doy cuenta que eso solamente puede venir por medio de tribulaciones y las aflicciones. Y lo vemos en muchas partes de la Biblia. Y en esta parte de Job lo vemos de una manera muy clara. Job tuvo que pasar por un tiempo muy difícil donde le fue de la patada, pero al final el Señor se reveló a él y al final Job fue transformado y Job
pudo entender quién era el Señor de una manera real y genuina por medio de esa tribulación que pasó. Y otra parte que también he estado viendo es acerca de los tesalonicenses. Y platicando con mi papá, veíamos esta parte de los tesalonicenses y nos sorprendió algo muy interesante que dice Pablo que ellos recibieron la palabra con fe, dice, porque la recibieron en medio de gran tribulación. Y estábamos platicando y decíamos, ¿por qué los tesalonicenses, por qué esta iglesia pudo recibir la palabra con fe, o por qué su respuesta para con el evangelio fue de una manera tan impresionante? Y fue justamente por eso, porque la recibieron en medio de gran tribulación. Y entonces la tribulación fue lo que hizo que la iglesia de los tesalonicenses pudiera responder de una manera tan gloriosa para con el Señor. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la iglesia de los Corintios, que también era una iglesia muy impresionante, y Pablo empieza a describir todo lo que hacían, dice que tenían todos los dones, que conocían la palabra perfectamente, eran como una iglesia muy esplendorosa aparentemente, pero no habían pasado por un tiempo de tribulación como lo habían pasado los tesalonicenses. Entonces tenían mucho conocimiento, tenían una expresión muy aparente de piedad, por así decirlo, pero al final les faltaba esa parte de ser humillados y ser quebrantados por medio de la aflicción y de la tribulación, para que la semilla de Dios verdaderamente pudiera brotar en ellos. Y podemos ver que la vida de Dios y la vida de Cristo se puede desarrollar de una mejor manera en medio de aflicción y en medio de tribulaciones. Y en este tiempo que estamos viviendo es mucho más claro, y lo hemos podido experimentar con varios hermanos platicando de muchas cosas, cómo el Señor ha estado trabajando de una manera muy profunda en nuestras vidas en medio de este tiempo de aflicción y de tribulación. Y quiero terminar hablando un poco acerca de esto, de que la humildad es lo que se produce cuando pasamos por aflicciones y tribulación. Y la humildad es, yo creo que una parte muy importante, sino que tal vez la más trascendente para un hijo de Dios, o para ser cristianos que vencen, o cristianos que viven en victoria realmente. La victoria en Cristo no es que tengas dinero, no es que tengas un coche o una casa, o que siempre te vaya bien. La victoria al final es que podamos ser a la semejanza de Cristo. Y si vemos cuando el Señor Jesús habla acerca de que aprendamos de Él, el Señor Jesús nunca dijo, aprendan de mí que soy justo, o aprendan de mí que soy bueno, o aprendan de mí que nunca pequé, sino dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces al aprender de la humildad del Señor Jesús, podemos experimentar realmente la naturaleza y el carácter de quien es Cristo. Y entonces podemos ser a su semejanza y caminar en victoria. Al final la aflicción y la tribulación es necesaria para que esto se desarrolle. La humildad se desarrolla por medio de la aflicción, porque nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana, el yo, todo el tiempo quiere estar sobresaliendo y todo el tiempo quiere ir en contra de Dios. Y ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, que la naturaleza del pecado, o la esencia del pecado que comenzó con Adán, fue la separación del hombre con Dios, o la independencia de Dios. Ese es el origen del pecado realmente, el querer apartarse de Dios o ser independientes de Él. Y nuestra carne en esencia todo el tiempo quiere buscar eso, nuestra carne quiere separarse de Dios en todo momento. Y la única manera de poder como apagar o mantenerla como apagada la carne, o mantener ese deseo apagado, es por medio de permanecer en la cruz, permanecer en aflicciones y en tribulaciones, para que nuestra carne sea humillada, sea sobajada, sea sometida, y entonces es como si ya no viviéramos. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino es Cristo en mí. Entonces, mientras más pasemos por tribulación, hermanos, mientras más pasemos por aflicciones, nuestra carne va a ser cada vez más machacada, va a ser destruida y va a ser sometida. Pero al final eso es vivir en victoria, porque la vida de Cristo en el Espíritu va a poder salir y va a poder expresarse. Y al final esos son los vencedores, los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, Apocalipsis 12. Entonces, hermanos, si tú estás pasando por un tiempo de tribulación, si estás pasando por aflicciones, que seguramente sí, porque este tiempo es un tiempo muy difícil, quiero animarte a que permanezcas en el Señor, a que no te desanimes, a que busques el rostro del Señor Jesús, porque eso te va a dar esperanza.
y al final, en medio de toda esta aflicción y tribulación que estemos pasando, eso va a traer una victoria en el Señor. Y también por eso hay que pedirle sabiduría al Señor de decir, Cristo, si estoy pasando por esto, ¿qué es lo que tú quieres desarrollar en mí? Y también debemos ser agradecidos con el Señor porque mientras más pasamos por estos tiempos difíciles, nuestra carne va a ser mucho más sometida y la vida de Cristo va a poder ser expresada. Y al final, hermanos, algo que me da mucha esperanza es que el Señor Jesús acabó la obra en Job, la obra que él había planeado desde el principio cuando le dice a Satanás, ya viste a mi siervo Job, todo lo que él empezó en Job, al final lo terminó, aunque Job pasó un tiempo horrible y casi o literalmente dijo, mejor hubiera sido que no naciera o ya me quiero morir. Y a veces podemos pensar así, pero la esperanza, hermanos, es que el Señor terminó su obra en Job y la va a terminar también en todos nosotros. Entonces, hermanos, los animo a que en este tiempo de aflicción y tribulación busquemos el rostro de Cristo para que nuestra carne sea humillada, pero la vida del Señor se desarrolle y crezca cada vez más en nosotros. Y bueno, eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias por escuchar este podcast, por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.